nosotros. Y bueno, ahí empecemos analizando pues muchas cosas que han sucedido en esta semana. Amanecimos, digamos, el lunes con, bueno, esto fue el día viernes que el señor Contralor General del Estado, no nos hemos dado cuenta que él también ha sido juez electoral. Entonces él quiere ahora eh, destituir algunos vocales del Consejo Nacional Electoral. Nosotros conocíamos que la Contraloría era juez de cuentas, pero al parecer ahora todo el mundo quiere hacer o interpretar la ley como quiera. También, pues, la lamentable noticia el día lunes del fallecimiento de Carlos Luis Morales, en situaciones, pues, obviamente, de acuerdo a la autopsia, causas naturales, un infarto fulminante, pues, que te determina también que las personas que lo acusaban, pues hoy estén golpeándose el pecho y diciendo que no ha pasado nada, que ahí quedará esas investigaciones, o no sabemos si se llegará a las últimas consecuencias. Y la otra cosa también que nos preocupa es que la señora Romo, María Paula Romo, ministra del Interior, justifica que el que los asambleístas recomienden puestos para ciertas direcciones, gerencias, no es ningún pecado. O sea, realmente creo que estamos viviendo la frase de la chica que fue detenida con el señor este que quería evadir la justicia yéndose en avioneta hacia el vecino país, que dice que vivimos otra realidad. Por eso queremos preguntarle y darle nuevamente la bienvenida al doctor Augusto Tandazo y preguntarle si el Contralor tiene la facultad de hacer informes contra los vocales electorales y pedir su destitución. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, César. Un saludo a toda la ciudadanía. A ver, el tema es muy claro. El Contralor General del Estado no es una persona que tenga que ver con todo lo que se pueda hacer en materia de gestión de la función pública. O sea, sería absurdo. Mañana se le puede ocurrir a un Contralor General del Estado que no le gusta cómo el presidente de la República de turno ha dictado un decreto o ha emitido un acto administrativo o ha tomado una determinada decisión y decide que, aparte de ponerle una multa, lo destituye. Esto lo puede hacer mañana con la presidenta de la Corte Nacional de Justicia en alguna cuestión interna que haya hecho y la destituye, pues, y se acabó, la destituye. O a cualquier autoridad del Ecuador, al presidente de la Asamblea Nacional, al que sea. O sea, es una extralimitación, pero absolutamente desproporcionada de sus funciones. Los miembros del Consejo Nacional Electoral están sujetos a control ciudadano, porque vivimos un régimen de participación ciudadana, que toda la gente puede presentar denuncias, que es otra cosa, y ser tramitadas. Obviamente, ¿ante quién? Ante quienes pueden enjuiciar a estos miembros del Consejo Nacional Electoral o también miembros del Tribunal Contencioso Electoral, que es la Asamblea Nacional. En el artículo 131 de la Constitución, de manera clara y expresa, se dice cómo se procederá incluso al enjuiciamiento de estos miembros. E incluso se habla de que para ellos y para los ministros de Estado se requerirá, para poderlo censurar, las dos terceras partes de la votación de la Asamblea. De tal manera de que como vieron que les fracasó en una anterior oportunidad el juicio político, porque ya fracasó el juicio político a la señora Tamaín, entonces ahora intentan ver qué hacen o qué pescan con esto para tratar de decir que hay un involucramiento entre estas autoridades con el movimiento Fuerza Compromiso Social, que es el que realmente les interesa. Incluso el Código Orgánico de la Democracia habla lo mismo, de que los integrantes del Consejo Nacional Electoral están sujetos a enjuiciamiento político. De tal manera que el tema es claro y las competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral respecto de cómo cesar o cancelar la inscripción de una organización política están expresamente determinadas en el artículo 327
del Código Orgánico de la Democracia, de tal manera de que no existe por donde el Contralor pueda violentar algo que es una competencia del Consejo Nacional Electoral. Hay que entender de que estamos en un año electoral, que como lo dije, intentaron captar el Consejo Nacional Electoral. Luego la siguiente movida fue intentar introducir el voto telemático, que no lo lograron. Y entonces ahora lo que intentan desesperadamente, y hay que hablar con nombre y apellido, es el grupo de Guillermo Lazo, es que además tiene la bendición del gobierno, y el gobierno tiene una relación muy directa con el Contralor General del Estado, que intentan ver cómo colocan un Consejo Nacional Electoral, que sea un Consejo Nacional Electoral que puede estar de acuerdo con algunas cosas que puedan pasar dentro del proceso electoral próximo. Pero el Contralor General del Estado, en vez de preocuparse de ver cómo invade funciones, cómo invade a otras funciones del Estado, cuando él es un juez de cuentas, no es más que es un juez de cuentas, tiene que ver cómo se han usado los recursos públicos y cómo ha venido siendo la gestión administrativa, pero en función de los recursos públicos, no la gestión administrativa de que el Consejo Electoral inscribe o no inscribe un movimiento político, pues se está convirtiendo en un juez electoral. O sea, hay que entender cuál es el ámbito de la gestión del Contralor. La gestión tiene que ser auditoría de gestión en función del uso de recursos públicos. Decisiones se toman en función de recursos públicos. Por eso es que hay un tribunal, por eso es que él incluso planteaba un tribunal de cuentas que existe en el Ecuador. Pero aquí también es bueno decir una cuestión. Aquí hay que darle la vuelta a una cantidad de normas que existen en el Ecuador, porque por ejemplo el Contralor General del Estado no responde por absolutamente nada. O sea, él toma una cantidad de decisiones al margen de la ley, al margen de la Constitución, viola, interfiere procesos, asume competencias que no las tiene, y nadie le puede decir, señor Contralor, lo denuncio a usted, lo demando, rinda cuentas. Por ejemplo, para eso debería servir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para poder llevar allá una queja contra el Contralor y decirle, señor, el señor no está caminando dentro del régimen de competencias. Porque incluso aquí hay un tema que es importante tomarlo en consideración, que es el siguiente. ¿Qué es lo que le toca al Consejo Nacional Electoral ante la decisión, ante esta resolución de la Contraloría? Lo que le toca es impugnarla. ¿Quién va a conocer la impugnación? El mismo Contralor General del Estado. O sea, es un absurdo la normativa y la legislación. El Contralor en esta semana, mira cómo se ha estado pronunciando, adelantando criterios sobre algo que él tiene que volver a conocer. Y el día de hoy vuelve a hablar sobre el tema. Entonces, ¿qué es esto? O sea, él va a conocer un recurso, él va a conocer una impugnación y él se pronuncia. O sea, no tiene ni el pudor de quedarse callado. Pero además el tema no está en firme y es importante hacerle notar a la ciudadanía. Porque más allá de lo que se pronuncia el Contralor General del Estado, quienes han sido afectados por esta resolución del Contralor General del Estado pueden perfectamente llevarlo el tema al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el que en última instancia tiene que sentenciar en firme respecto de qué es lo que pasó con este caso. Y obviamente esos procesos duran demasiado tiempo y se va a llevar algún tiempo, de tal manera de que es algo de pirotecnia para un poco desacreditar al Consejo Nacional Electoral e ir creando esa sensación para mañana, si pierde el señor Lazo, decir es que hubo un fraude o alguna cuestión parecida. Pero aquí viene un tema que es importante. Señor, el Contralor General del Estado debería dar más bien explicación de cosas que a él le atañen y que él realmente se queda callado. Por ejemplo, explíquele al país para qué sirvió ese contrato con este señor que intentó fugar del país en la avioneta y que está nuevamente preso, donde contrataron con él en la Contraloría General del Estado, bajo la administración del actual Contralor, contrataron productos comunicacionales por $1.300.000. ¿Qué es productos comunicacionales, César? O sea, ¿está vendiendo algún producto la Contraloría, una mercancía, un shampoo, alguna cosa? ¿Qué es lo que quiere transmitir a través de un contrato millonario? Le producen spots para sacar en los medios de comunicación, difunden su imagen, es un actor político, está pensando ser asambleísta para luego protegerse bajo la inmunidad de ser asambleísta.
¿Para qué sirve este contrato? Explíquele al país, pero con detalle, qué es lo que se buscó con ese contrato. Y segundo, ¿por qué no le explica al país lo que hizo, qué investigación se ha realizado en torno a lo que hizo su sobrino de la Torre, que lo apresaron en Estados Unidos, con las manos en la masa, con una cantidad enorme de cientos de miles de dólares, y que luego declaró en Estados Unidos de que eran coimas que habían obtenido de 3 millones y pico de dólares, donde están involucrados, dice él, de lo que salió en los medios de comunicación, 6 personas de Petroecuador y también del gobierno. Entonces, explique eso. ¿Cuáles son los nombres de las personas que estaban involucradas en estos actos de corrupción de Petroecuador, de este gobierno, de esta administración y de su sobrino? ¿Por qué no han ido a buscar la información que ya fue actuada en los tribunales de Miami? Eso deben explicarle al Ecuador. No solamente estar mirando la paja en el ojo ajeno cuando tienen una viga, como decía Jesús, en su propio ojo. Entonces, es un tema, es una especie de pirotecnia para ver qué hacen, porque es un año que va a ser especialmente difícil. Yo pienso que hemos tenido años de campañas electorales, pero como este año, yo creo que va a ser un año que bate récords. Hay una desesperación de muchos sectores, o por captar el poder o por no perderlo. Y en el caso de no perderlo, está justamente, creo, porque creo es exactamente el partido que tiene toda la bendición y todo el apoyo del gobierno para intentar ver cómo llega al tema, de tal manera cómo llega al poder. Entonces, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que realmente está sucediendo con el tema del Contralor General del Estado, que no ha dejado de hacer política desde el mismo momento en que se posesionó, porque él inmediatamente demostró a quienes lo nombraron y a quienes lo sostuvieron, porque aquí hay que ponerlo nombre y apellido. Cuando había este diferendo enorme, esto es lo grave, que además la justicia no caminó bien. El Contralor General Polit, esto hay que hablar en derecho, todavía no había sido destituido, o sea, estaba todavía en funciones. Ahí lo destituyen en fecha posterior y estando en funciones de lo que se conoce por información de prensa, le encargó la Contraloría General del Estado, la nombró subcontralor general del Estado, a Sabel Chamún. Y cuando fueron a presentarle los papeles para hacerse cargo de la Contraloría General encargada, él rompió los papeles en ese acto bochornoso que fue, que demostró ese tipo de iras, de iras que tiene cuando reacciona de esa manera. Y salió cuando la gente estaba en ese stand-by a ver qué pasaba. Salió la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y dijo, el Contralor General del Estado es Pablo Celi, sentenciado. Como que ella era la autoridad para decir quién era el Contralor, o Pablo Celi o Sabel Chamún. Y después él ha hecho todos los méritos habidos y por haber para tratar de agradar al gobierno, y esto es parte de ello. Entonces, esto es grave, pero ahora, sobre el tema que no sé si lo superamos allí para pasar al tema de las declaraciones de la ministra de Gobierno, Sí, sobre el continuemos. tema sobre este tema de que les parece que siempre ha habido esto de Las pedir cargos, recomendaciones. las recomendaciones y el tema. Entonces, el tema es grave. ¿Por qué razón? Porque en esto hay que aclararle a la ciudadanía lo siguiente. A ver, hay dos tipos de tronchas primero. Las tronchas visibles y las invisibles. Las que son más visibles son, por ejemplo, cuando alguien le dice, te entrego tal institución, porque yo pido, esto ha sido parte de la política en el Ecuador, en esto tiene razón María Paula Romo. Le entregan una institución a alguien, pero no es que le entregan porque yo recomiendo, vamos a poner un ejemplo, que yo fuera director de un partido o una figura política que tiene que ver con la política nacional. Y le digo a la ministra de Gobierno, oye, me pide un favor que cómo votemos en la asamblea, que esto, que el otro. Le digo, oye, pero ayúdame. ¿Por qué no me ayudas nombrando de gerente de Petroamazonas a un amigo mío, que es hermano, es un muy buen técnico petrolero, tiene una gran experiencia? No estoy pidiendo un cargo para una persona que vaya a ganar 4, 5, 6 mil dólares mensuales. Estoy pidiendo un cargo para una persona que va a tener que ver con la contratación pública y al cual yo después que lo nombren lo voy a apretar para que me dé contratos para las empresas que yo tengo listas para poder hacer de eso un manejo de corrupción. Entonces, que piden cargos, claro, pero es que no piden cargos para que la gente se luzca, pues, César. O Ujú. sea, yo no piden un carguito
o una recomendación también. No es para que la gente vaya a prestar sus mejores servicios al país. Son cuotas, y aquí me voy a detener para hacer una explicación que muchos jóvenes no la conocen, pero que les invito a que investiguen y se van a dar cuenta que hubo momentos desembosados donde esto se manejó. En la administración del presidente Sixto Durán Ballén, año 1992-1996, dieron a llamar esto con un término, le llamaban el contrato colectivo. ¿Qué quería decir el contrato colectivo? Que no tiene nada que ver con el contrato de una empresa en donde los trabajadores piden un contrato colectivo de trabajo. Le llamaron con ese nombre y se quedó con ese nombre, el contrato colectivo. Que era más o menos la gente de la oposición, le decía al gobierno, bueno, ¿quieres que no te hagamos pedazos, que no te voten los ministros de Estado, que no te haga fiscalización de lo que es y de lo que no es? Que en definitiva, que te aplique con exceso el poder de fiscalización. Tienes que darme parte de la troncha. Y la troncha era el contrato colectivo, que así ya se lo conoció desembosadamente. Y entonces, por ejemplo, habían estas cosas que la cuento como una anécdota para que la gente o la memorice, la recuerde, o los que no saben le entiendan. Por ejemplo, estaban yendo a juzgar a un ministro de Estado. Y en ese momento, los periodistas iban donde un diputado y le decía, señor, usted va a votar por la censura. Y el diputado, que no sabía todavía si se había aprobado el contrato colectivo, o sea, si el gobierno había cedido con la troncha, decía, mire, yo no me puedo pronunciar, tengo que esperar hasta el último a ver cómo sigue este proceso y luego le daré mi criterio. Porque alguien estaba negociando a nombre de Claro. todo el grupo cómo es que el gobierno les aprobaba el contrato colectivo. Entonces votaban un ministro, fue al siguiente ministro la siguiente interpelación. Entonces el gobierno ya entendió que tenía que bajarse los pantalones. Y ya con la siguiente interpelación ya firmaron el contrato colectivo y el siguiente ministro ya no fue culpable de nada, porque ya les entregaron parte de la troncha. Entonces, la troncha se la maneja de diversas maneras y esos puestos que se piden no son para que alguien que tenga un sobrino que acaba de venir con un PhD o que es un gran experimentado, no, son tronchas para poder manejar la contratación pública. Eso hay que verlo, pero hay las tronchas invisibles que son otro tipo de tronchas que no se ve, por ejemplo, como se puede probar que alguien, vamos a poner un ejemplo, si se llega a comprobar esto de Daniel Mendoza, que prácticamente él entró a manejar el tema de la contratación del hospital de Pedernales, que obviamente esa troncha se la dieron, porque no es que el señor Tamayo de Secov estaba dispuesto a que alguien llegue y le diga, señor, vamos a manejar de esta manera el contrato, Claro. sino que ya hubo una llamada de alguien de arriba que le dijo, oye, ahí hay una persona que te va a pedir un favor, atiéndelo. Y no necesariamente tiene que al teléfono decirle, atiéndele en el contrato tal que te va a decir con tal empresa y por tal monto. Atiéndelo, ya es un mensaje subliminal, que quiere decir atiéndele el pedido que te va a hacer. Entonces hay cosas que son visibles. Por ejemplo, a alguien le dan la troncha de vender insumos médicos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil o en el hospital de los Eidos. Es una troncha concreta. Anda y vende y pones el precio que te dé la gana a los insumos. Pero hay otro tipo de troncha invisible, por lo menos invisible a la gente, que es, por ejemplo, cuando alguien pide, por ejemplo, nómbrame al superintendente de compañías o nómbrame al superintendente de control de poder del mercado, porque yo manejo monopolios en el Ecuador y no quiero que me estén topando mis monopolios. Entonces necesito tener una persona que me cuide. Nómbrame al director del servicio de rentas, porque necesito que no se venga contra este grupo económico, lo que sea. Nómbrame al superintendente de bancos, porque no quiero regulaciones bancarias, o por lo menos quiero que me dejen en libertad de que yo ponga las tasas que me dé la gana, o que me den poniendo las tasas que yo pido. Entonces, la troncha tiene varias formas de expresarse, pero eso es justamente lo que hay que acabar, porque esto es interminable. Entonces, que lo diga la ministra Romo, que esto ha sido una costumbre, recomendar. Claro que es una costumbre, pero es una costumbre que debemos olvidarla, que debemos desterrarla, porque estos son nada más que participación de pedazos de la corrupción. Claro. Entonces esto es
Esto es sencillamente algo muy importante, verlo. Incluso como soy una persona que me encanta leer y investigar, están que no saben qué hacer por tomarse el Consejo Nacional Electoral, y me estoy olvidando de decir algo, regresándome un poquito. Me topé con una ley que se llama la Lex Calpurnia, que la dictaron, imagínate los años, 140 años antes de Cristo, y fue aprobada en ese momento por Cayo Graco, que imponía penas en materias de corrupción electoral. Ya en esa época le metían mano al tema electoral. ¿Te imaginas lo que es esto? Claro, Y cuando uno se pone a leer, a ver, por ejemplo, a leer del Dante Alighieri, el la Divina infierno de Comedia. Dante, está reservado el infierno en el fondo, cuando uno lo lee al Dante, está reservado a los corruptos. Entonces, el tema es real. Entonces, todo esto es parte del Ecuador, ¿no? El financiamiento de las campañas. Hay el financiamiento real y el financiamiento oculto. El real, el que va a parar en el Consejo Nacional Electoral, el oculto es el que hace una cantidad de cuestiones. Hay un financiamiento en campañas externo y otro interno. Hay dinero que viene del exterior y ha venido, o sea, está en los medios, denuncias de todo tipo cuando ha venido dinero de afuera. El papel que juegan los medios de comunicación social generando candidatos cuando privilegian a una persona dándole el micrófono para de esa manera irle creando la figura del candidato. Entonces, ¿pero el candidato para qué? No para tener un presidente y decir, mira, el país ha dado un buen paso nombrando a fulano, sino tener un presidente al que desde luego se le pueda pedir favores. Porque no es que los medios de comunicación, determinados medios o determinados dueños de medios de comunicación social no piden favores. Lo hacen por solidaridad. Sí, el narcotráfico igual Ah, se sí. mete en el financiamiento de las campañas. Entonces, todo esto tiene que ver con esto de ver cómo, por ejemplo, cuando piden cargos, el Estado ejerce 4 poderes fundamentalmente en la administración, 4, que son el poder de regulación, control, sanción y gestión, que son importantísimos. Por ejemplo, ¿qué tal que te regulen algo y vaya en contra de tus intereses? Entonces yo pido que tal autoridad me nombre una persona conocida mía para que no me vayan a regular de una manera que me afecte mis intereses. O el control, que me nombren a tal persona en un órgano de control para que no me No topen a me mí tope. y a mi grupo. Lo mismo el tema de sanción. Recomiendo que vaya a fulano porque yo no quiero que me sancionen a mi grupo, a la gente de mi partido o del grupo empresarial al que me pertenezco. Y lo mismo el tema de la gestión. Yo quiero que me den, por ejemplo, un contrato de concesión, que ahora se llama de delegación, y quiero que me den ese contrato. Necesito que la autoridad que está a cargo de esa institución del Estado sea una persona recomendada por mí para que cuando yo pida la autorización para que me den esa delegación, me diga, ok, ahí va, delegado el tema. Entonces, es incidir en definitiva, para terminar el tema, es incidir en el Estado, en la administración del Estado, para obtener favores que se convierten en dinero. No son favores para que, oye, nómbrale a fulano que quisiera que mi sobrino tenga un buen futuro y que lo nombren el nuevo fiscal general del Estado. No, pues, eso tiene una connotación, tiene un resultado. O quiero que me nombren, por ejemplo, esta gente en el Consejo de Participación Ciudadana, pero no para que hagan nada, sino para que no hagan nada. O sea, porque tú compras o para que hagan algo o para que no hagan algo también, que es lo que se llama la acción por omisión. O sea, no dejen de hacer. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no se sabe siquiera si existen. Claro. No se ha Entonces, pronunciado. Entonces, todo esto tiene que ver, todo esto tiene que ver con la corrupción. Por eso es que ponen una persona, por ejemplo, cogen como cuota un cargo X, no va a poner ningún cargo en concreto. Entonces, esa persona es lo que alguna vez Alfredo Pareja Díaz Canseco, historiador del Ecuador, uno de los hombres más brillantes que ha tenido la patria. Fue canciller en la época de Roldós, una persona superior. Yo recuerdo patente un editorial de él cuando no era todavía canciller.
y decía, la administración pública presenta dificultades para vender facilidades. O sea, hago el problema para que alguien se mueva y diga, no, pero usted puede desvanecer, presénteme un escrito que me demuestre que usted no ha hecho nada. Ese es el mensaje. Pero es el mensaje para recibir algo, para desvanecer algo. Entonces, se pone una persona que viene a ser una especie de recaudador de muchos temas. Entonces le hacen problema a una empresa, le hacen problema a otra persona, a una persona natural. Y de esa manera van haciendo una fuente de corrupción y una fuente de recaudación de dinero. Entonces, esto es más o menos una especie de charla rápida para que la gente entienda que no es inocuo, que no es una cuestión así normal. Decir, ¿sabes qué? Son favores que pide toda la gente y que siempre ha habido. Es cierto, yo soy testigo de eso. O sea, he visto muchas cosas, o sea, cómo han terminado insinuando designaciones hace años de años, no estoy hablando de ahora, y cómo terminan insinuando designaciones de ministros de Estado, de cosas así, porque en el fondo lo que quieren es captar es todo ese monto de contratación y de poder que tiene esa institución del Estado. Entonces, por eso es que no te piden, generalmente, César, para terminar este bloque, no te piden, por ejemplo, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Nómbrame, por decir algo, el ministro de Inclusión Social. Porque, ¿qué tendrá que contratar el ministro de Inclusión Social? Muy poco. Pero si me das Petroamazonas, o si me das Claro. Petroecuador, o si me das el Ministerio de Finanzas, o si me das alguna cosa así grande, entonces sí tiene importancia. Entonces, pero esto es justamente lo que hay que acabar. O sea, lo que dice María Paula Romo tiene mucho de razón, pero me parece una desfachatez decirlo porque es casi decir, siempre ha habido y siempre va a haber. Es el gran problema, o sea, no puede ser que eso exista. O sea, no puede ser que, por ejemplo, nombren a una persona que ha tenido que ver con la campaña electoral y le den un ministerio. Eso pasó en este gobierno, con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ese es el pago, pues, es el pago para que allí lo que puso en la campaña se resarza. Entonces, eso no puede ser. Tenemos que crear otro país y esto tenemos que cambiarlo de cuajo. Pero para eso necesitamos que la gente entre en un compromiso de que esto hay que cambiarlo, de que esto ya no soporta más, que esta normalidad, como hablábamos de la pandemia, no tenemos que seguir con esta normalidad porque esta normalidad, entre comillas, es una perfecta anormalidad en el manejo de la cosa pública. Entonces, con eso creo que te he aclarado el Claro. tema de... No, sí, o sea, claramente está explicado, doctor, pero sí nos queda lo- nos queda la duda de que la señora Romo lo que está haciendo es tratando de tapar o de justificar esa lista, por ejemplo, que salió en Excel de asambleístas que habían solicitado o ellos habían recomendado para ciertos puestos en hospitales. Por ejemplo, ese tema no se lo ha tratado en fiscalía, por ejemplo, porque por una revelación de una nota de prensa, fiscalía lo cogió como noticia criminis y empezó por ejemplo, el caso Arroz Verde, hoy llamado Sobornos 2012-2016. Pero sale este cuadro de Excel con nombres, inclusive de los funcionarios que han estado en estos cargos. Está inclusive en una columna donde dice si se cumplió o no se cumplió. O sea, hay información que la fiscalía debería tomar en cuenta, pero no lo ha hecho. Entonces, ahí es cuando Pero, nos queda la duda primero de la justicia selectiva, que ya no está en duda, o sea, eso ya es una certeza. Pero la señora Romo justifica con esto parte del tema de este listado. claro, es que el Estado y otras cosas más responde a captar ese tipo de cargos, porque esos cargos generan contratación, generan decisiones, por último, no solamente contratación, que tienen un impacto económico en alguien. Entonces, yo necesito tener el control de esto porque mi actividad o la actividad de mis amigos es esta, y necesito tener un control sobre ese cargo. Y punto. Si alguien quiere que le entregue un cargo del sector minero es porque de pronto está conectado con tres mineras
y quieren salvar un contrato que está con problemas o quieren una concesión o alguna cuestión. Entonces, el pedir un cargo, ya eso tiene un tufo de corrupción. Pero ahí viene el papel de los asambleístas. ¿Cuál es el papel de los asambleístas? Legislar y fiscalizar. Pero la legislación y la fiscalización están en función de intereses, no están en función de verlo al país. Se legisla, por ejemplo, solo lo que ellos quieren. Ejemplo, salió la ley de apoyo humanitario castigando y precarizando la relación laboral y botando a la gente a la calle. Pero ninguna norma se ha dictado buscando lo que dijeron, que le iban a pedir a la banca que colabore con el tema económico. Entonces, tú estás al servicio de intereses haciendo o no haciendo algo. Entonces se legisla con sesgo o se fiscaliza con sesgo. Como cuando alguien dijo, cuando le iban a juzgar a la misma señora María Paula Romo, que Roberto Gómez Alcíbar planteó el enjuiciamiento por parte de Creo. Salió el mismo Guillermo Lasso y dijo, un ratito, aquí no estamos para pirotecnia, tenemos que darle estabilidad al gobierno, porque lo que más debemos preservar, esto lo dijo textualmente Guillermo Lasso, debemos preservar es el empleo. ¿Cuál vamos a preservar el empleo cuando después él apoya la ley de apoyo humanitario para reducir la jornada laboral, reducir los salarios y reducir el aporte al seguro social? Pero lo que querían evitar es que a la gente que estaban coaligados en el gobierno, como la ministra de gobierno, no la topen. Entonces, se está volviendo el Ecuador un pandemonium, inmanejable prácticamente. O sea, se está yendo, como se dice, con los ríos. Cuando los ríos se dicen, se salió de madre, o sea, salió de su cauce y obviamente va destrozando una cantidad de cosas. O sea, estamos salidos de madre. O sea, estamos caminando en contravía desde hace mucho tiempo. Contravía. Y obviamente queremos todo taparlo con insultos, ataques, violencia, molestando a la gente. Y en vez de explicar concretamente qué es lo que realmente está pasando o ha pasado en el manejo de la economía y de la política de un país. Entonces, eso es lo importante. Por eso es que es necesario y es nuestro papel, más que ser candidatos, que es donde están desesperados tratando de ver a dónde vamos a parar, sin darse cuenta que yo no he aceptado ninguna candidatura, ni soy candidato a nada, que hay gente que cree que yo puedo servir al país, otra cosa. Pero mi papel fundamental es, en muchos temas, es educar a la gente, políticamente, administrativamente, para que entiendan cómo funcionan las cosas, para que después no le tomen del pelo y sepan a qué atenerse. Porque hay una violencia que se hace contra el pensamiento de la gente cuando se le induce a pensar equivocadamente. Entonces, para eso estamos, para romperles los paradigmas respecto de los cuales se maneja la sociedad y se maneja el gobierno y se maneja la política. Entonces, creo que con eso queda aclarado el tema de qué son las tronchas y podemos profundizar más. O sea, porque sobre eso hay mucho que hablar, o sea, de esa manera se mantienen los monopolios, se mantiene las ganancias extraordinarias que tienen determinados sectores, porque controlan. Entonces, voy a poner un ejemplo, al sector bancario, a un gerente de un banco, no va a pedir, por ejemplo, que le designen, salvo que tenga algún interés por otro tipo de actividad, pero no va a pedir que le nombren al gerente de la empresa de correos cuando existía la empresa de correos antes que la eliminen. Porque un gerente de un banco o un grupo empresarial bancario va a pedir que el nombre de gerente de correos a alguien o de la empresa de ferrocarriles a alguien. ¿Qué van a obtener allí? Pero sí van a pedir que le nombren determinadas autoridades para tener un paraguas allí para saber cómo La manejarse. superintendencia de bancos, siempre los banqueros. Pero claro, no solo eso, sino la Junta de Regulación Económica y Bancaria, Claro, los miembros de la Junta. O sea, decirle al presidente, tu delegado tiene que ser fulano, o que para le que no me pongan, para que las tasas máximas sean mucho más claro, altas. Por ejemplo, si alguien se mete este momento a la página del Banco Central del Ecuador y ve las tasas activas del sector bancario, se van a dar cuenta que con estas tasas están haciendo una fiesta en medio de una crisis económica brutal que tiene el Ecuador, están haciendo una fiesta a la banca. O cuando no quieren que les regulen servicios bancarios o una cantidad de cosas. Entonces, todo, todo es sujeto de ser analizado. Si alguien pide algo, no lo pide porque, oye,
lo que pasa es que verás, y además ni siquiera son parientes, sino que a veces son gente que ni los conocen, es porque quieren tener control en esa institución, porque esa institución genera alguna actividad que tiene que ver con su actividad o la de las empresas que están representando. Entonces, hay que sacarles la careta a todos estos, a todo este sistema perverso, porque ya es un sistema que existe en el Ecuador, y un sistema muy disfrazado, porque después aparece como que ellos son los salvadores de la patria. Entonces nosotros no estamos cumpliendo nuestro deber, y hay que verlos cómo se lucen en los medios de comunicación. No, no, es que están cumpliendo con lo que el pueblo y el mandante les ha encargado. Total, están llegando a la administración, porque ese es uno de los problemas que en el Ecuador no lo hemos resuelto. Una campaña electoral. ¿Qué es una campaña electoral? De alguna manera es un proyecto financiero y económico, porque depende de cuánta plata se tenga para poder llegar. Porque si la gente sale a la calle y no ve las banderas de color tomate o de color azul o de color amarillo o de color que sea, dicen, no, estos no tienen ninguna posibilidad, se los ve pobres. Pero para poder tener esa gente en la esquina con las banderas, eso cuesta $20 diarios por cada persona, más la elaboración de la bandera, más el traslado de esa gente, más la comida que tienen que llevarles, más la tarima. ¿Cuánto crees que cuesta el alquiler de una tarima? La gente que, por ejemplo, financia o entrega gratis las tarimas, después los nombran gerentes de las principales empresas del Estado para que recuperen todo lo que no cobraron con las tarimas, el sonido, la distribución de camisetas, comida, gorras, spots televisivos, contratación de empresas de comunicación, de empresas de sensibilidad de opinión. Eso cuesta. Entonces, el acceder al poder se convierte en un proyecto económico, pero que todavía no está amortizado. ¿Cómo amortizan esa inversión? Llegando al poder. O sea, si el tema es muy sencillo. Es muy sencillo. Entonces, cuando uno ve eso, dice, ¿y cómo llegamos al poder? Alguien que pudiera llegar al poder. ¿Cómo? Con dinero. Y ahí vienen las tentaciones, porque le dicen, oye, fulano te quiere apoyar, te ve como un buen prospecto, pero uno dice, ¿y por qué me quiere apoyar? Y uno dice, a ver, ¿qué actividad tiene? Tiene esta actividad. Chuta, dile que gracias. Entonces los ciudadanos nos vamos quedando rezagados porque no aceptamos esas tentaciones. Pero hay otras personas que al vuelo agarran cualquier propuesta y terminan después señalados por la corrupción o por las contribuciones que les hicieron. Entonces, ese es el país que no ha cambiado. Ese es el país que está intacto y es el país que está preparándose para el nuevo proceso electoral. Por eso, César, es que se desesperan porque se prorroguen las elecciones. ¿Por qué? Porque estando en pandemia y estando quedándonos en casa y con toques de queda y con una cantidad de temas, no pueden hacer las grandes movilizaciones con mujeres con poca ropa bailando, con cantantes que están de moda haciendo el show y con una cantidad de cosas, porque todo eso llena los ojos de la gente. Entonces, por eso es que si lo ideal sería ir a una elección con todo el mundo quedado en su casa. Y debatiendo ideas. Y debatiendo ideas. Ah, eso sería hermoso. Claro. Ahí no pegan una. Ahí sí les daríamos por goleada. Pero salen y entonces viene el tema y ¿de dónde sacamos nosotros en la eventualidad de una candidatura, para poner un ejemplo? Yo no estoy de candidato, estoy solamente poniendo un ejemplo. ¿De dónde se saca el dinero para, por ejemplo, tener 4 o 5 carros a la disposición que van a tener un kilometraje del otro mundo para recorrer el país? Y dinero para aquí que le pide el uno, y pintura porque hay que pintar las paredes, y pancartas que hay que hacer, y gigantografías y todo. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde sale la plata? Además, con el Los tema de que el mismo, aportantes. con el tema que los mismos actores políticos lo dijeron cuando apareció la pandemia. Dijeron que por la pandemia hay que ahorrarse esa plata y que el Tribunal Ah, Electoral sí. no dé el dinero. Claro, pues, si el Tribunal Electoral le quite ese dinero a pocos movimientos que no tienen mucho dinero, para por lo menos pautar algo y poder hacer algún tipo de propaganda. Los que sí tienen dinero son, por ejemplo, los que ganaron el año pasado 960 millones de dólares en la banca.
Entonces, para ellos sacar 10, 15, 20 millones no es nada, pues, César. Es más, Entonces, al ya lo final, han de tener reservadito ya para la campaña. Está claro, entonces listito ya. al final, ¿en qué se convierte una campaña? En un proyecto económico financiero, que en un determinado momento puede ser un proyecto de altísima rentabilidad, pero que también casi nadie pierde. Y te voy a explicar por qué casi nadie pierde. Porque piden contribuciones de X cantidad a la gente, empresas, instituciones, bueno, no instituciones, empresas, personas. Pero la gente dice, a ver, yo me lanzo, pero me voy a quedar con un poco de ese dinero. De tal manera que nunca, económicamente no perdí. Nadie salió de una campaña quebrado. Nadie. Porque si recaudaron $500,000, que es una cifra baja de un candidato de medio pelo, por lo menos 300,000 se quedó en el bolsillo de ellos. Entonces, nadie quedó en la calle. Al que sí le sacaron fue a una empresa que a veces juegan y dicen, a este le voy a dar más, a este menos en un orden, este tiene más opciones. Donde sí se ponen las pilas es cuando ya hay dos en disputa en la final. Ahí sí arde Troya, porque tienen que darle al uno y al otro, por si acaso se casen solo con el uno. Entonces ahí se da una suerte de bigamia política. Me caso con los dos, por si acaso el que incluso no le doy lo mismo, pero le dan menos, pero igual Pero ya le dan. para no quedarse en el aire. Entonces, ¿cuándo acabaremos con esta suerte de hacer política en el Ecuador? Y no sé si en buena parte del mundo. Esa es la realidad. Y para eso se utilizan, en la política se utilizan, por ejemplo, tú no puedes decirle a un amigo que tiene que trabajar, pues yo tengo un montón de amigos también, pero todos están trabajando. Este momento están trabajando, aunque sea telemáticamente, están haciendo algo. Entonces, por ejemplo, armas un ejército de trolls. Entonces tienes o juntos o ahora con la pandemia de pronto sueltos. Antes los tenían reunidos. Entonces, esos están pendientes de una intervención de alguien en un medio. Entonces, como los medios hoy dan la opción de que la gente opine, entonces son trolls que responden a nombres ficticios. La mayoría. También hay otros avesados que de frente se lanzan. Pero la mayoría son nombres ficticios, que de pronto dicen cosas como estas. Pero ¿cómo van a votar por fulano si fulano, por ejemplo, si este desfalcó en un banco? Hasta que tú respondas y a todos los que oyeron esa mentira, tengas que reunirlos y decirles uno por uno, no es cierto, aquí están los papeles, o si tengo o no tengo papel. Ya te vetaron un balde de estiércol. Claro. Por eso hay un principio deleznable de la política que dice calumnia, que de la calumnia algo queda. Entonces, tienes un troll que de pronto tú estás hablando y dicen, pero usted, pues si usted estuvo siempre con la derecha. Ahora ponte a explicar a todos los que oyeron esa babosada o que leyeron, que es una estupidez. Claro. Entonces tienen ejércitos de gente que ya antes de la campaña ya están trabajando Y atacando a los que para ni siquiera son desorientar. candidatos. Entonces la gente, cuando alguien habla en un medio, la gente que es muy ingenua, el ecuatoriano es excesivamente ingenuo. La gente, por ejemplo, ve eso y dice, oye, pero a fulano de tal lo atacan también bastante gente. No es que lo atacan, son gente pagada. Hay otros que sí lo hacen, porque están buscando, están haciendo méritos para que después digan, ese es un buen perro que sabe morder. Le voy a dar, en vez de darle tal alimento de comida, le voy a dar el mejor alimento de comida. Si hay uno que otro que se lanza, pero son excepción. La mayoría son trolls. Yo lo veo todos los días en mi página. Cuando veo un comentario descomedido, pongo a investigar a esa persona, tiene 30 páginas o 40 páginas, con su mismo nombre, que no es el mismo, es un nombre ficticio y tiene montonera de páginas para opinar aquí, opinar acá, opinar acá. Y para eso le pagan. Entonces, si aparece un candidato que no me gusta, vamos a poner un ejemplo, digamos que Nebot se lanza, que no creo que se lance, y hoy va a anunciar si se lanza o no. Pongamos que se lance Nebot y Lazo. Se van a disputar el mismo queso porque son del mismo sector. Son neoliberales. Entonces, van a haber trolls de Lazo que lo desprestigian a Nebot. Y van a haber trolls de Nebot que lo desprestigian a Lazo. Entonces, que le digan montonera de cosas. Entonces, y obviamente
A eso estamos expuestos con los medios de comunicación. Por eso es que a uno cuando le dicen, y va a haber abierto el tema para que todo el mundo opine, vos quién sabes el que está hablando. O si es una persona descalificada o es una persona que está al servicio de una candidatura de otra parte o de lo que sea, o que lo que quieren es cortarte un camino. Entonces la gente tiene que aprender a entender todo eso, que el manejo de la politiquería es una cuestión bastante corrompida, bastante sucia, y que no necesariamente a veces en los puestos que el país requiere llega la mejor gente en el Ecuador. Porque además el ecuatoriano siempre está buscando al que le ofrezca una cantidad de cosas, o sea, le ofrezca Alicia en el País de las Maravillas. Si alguien le dice, no, tenemos que ir a un país donde tenemos que estructurarlo de mejor manera, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en todo. Tenemos que construir los plintos de una nueva sociedad. Cuando uno va a hacer un edificio o una casa, primero se hace los plintos, la base. Tenemos que sentar las bases de un nuevo Estado. Este Estado ya colapsó, en el mundo colapsó. Es un Estado corrompido y un Estado al que accede todo el mundo para enriquecerse. Por eso es que el nivel de concentración de la riqueza es brutal, brutal. Por eso hay una cantidad de cosas que se pueden hablar, César, y me voy a ir del tema. El tema que está de moda, que yo he dictado varias conferencias aquí en Quito, la responsabilidad social empresarial. Es un tema precioso. Para un poco decirles, oigan, ganen, pero no ganen tanto. Miren la calidad de los productos y etc. cosas. El foro de Davos que hubo hace poco, en los inicios del año, tocó precisamente ese tema. La prensa no destacó eso, porque no les interesa, porque muchos de los medios de comunicación tienen también negocios, o sea, tienen negocios paralelos, tienen una cantidad de empresas. Cuéntenle ustedes las empresas que tiene X gente que son dueños de bancos y de cosas. No solamente son dueños del banco, tienen 90 empresas, 100 empresas, como las que tenía más o menos Álvaro Novoa. O sea, tienen un montón de empresas. Son oligopolios, ya no son monopolios, son oligopolios. Y obviamente luchar contra eso es difícil. Y es difícil cuando incluso la gente no tiene esa capacidad de entender lo que pasa y come cualquier cosa, lo que le ponen en la mesa. Entonces, es difícil, pero te absuelto la segunda pregunta. ¿Tienes alguna otra más? Sí, doctor. El fallecimiento de Carlos Luis Morales también devela un hecho, y es que justamente acá juzgamos primero en los tribunales de las salas de prensa y no en los juzgados que son especializados para eso. Pero una vez muerto, al parecer todo el linchamiento se acabó y con bombos y platillos anuncian que a rey muerto, a rey puesto, ya tenemos una nueva prefecta y todo el mundo está feliz, y el mismo partido que le dio la espalda, pues ahora pone pues sus condolencias. ¿Qué opinión le merece este hecho que obviamente enluta al deporte, enluta a una familia y yo creo que a una provincia y a una hinchada igual, porque él es una persona representativa de un equipo que De ha sido 12 figura, equipos. de dos equipos que han sido figura, pero que en los últimos tiempos fue linchado mediáticamente. A ver, el tema es muy interesante y aquí quiero que la ciudadanía sea tan amable y prestarme atención. Primero, ¿es factible que una persona fallezca porque supuestamente ha habido una presión y una discriminación y que esa es la causa de su fallecimiento? Porque cuando uno estudia el tema del régimen de causalidad, causa y efecto, que es toda una teoría y toda una materia, es una cosa muy pesada. Por eso, por eso siempre se llega a la conclusión que hay que establecer la primera causa y el último efecto. No las causas que se presentan en la mitad, que van sumando, sino la primera causa. Primera causa, ¿para qué se metió al tema de esto de los insumos médicos? ¿Por qué permitió que sus hijastros y la gente se metan en este tema? Ujú. Entonces, es la primera causa. La muerte es el efecto final. Y en la mitad hay una cantidad de cosas. Pero primero, ¿por qué lo hizo? Porque una persona que gana $10,000
no va a ir a ganar la tercera parte de prefectos. Claro. O sea, que es una persona, ese es el tema. O sea, voy a servir al país cuando ganaba más, ahora voy a ganar menos. Entonces, ¿a qué se meten a esto? Y hay mucho que tela que cortar. ¿Cómo dejó sin efecto el contrato del dragado del río Guayas con la empresa de la Armada, por Que se ejemplo? lo comentó la semana anterior. Claro, y lo dejó listo ¿para qué? Para armar otro concurso, porque armando otro concurso hay la posibilidad de algo. Entonces, primero, él se metió a esto, primera cosa. Segundo, el abogado de él, Carlos Luis Sánchez, declara que así textual, esta discriminación y persecución lo llevó a la muerte al prefecto. Esta persecución lo llevó a la muerte al prefecto. Entonces, vamos a analizar primero, ¿quién lo persiguió? ¿La fiscal general o la fiscalía general? Primero. Y obviamente en uso de su potestad de llevar a cabo y ejercer la acción pública, la investigación preprocesal y procesal penal. Entonces, eso nos puede llamar persecución. Eso es nada más que una investigación preprocesal y procesal penal. Yo tengo que pronunciarme en derecho. Ujú. Yo no puedo, o sea, hacer política de esto y decir, la fiscal lo persiguió. No. Tienen, Eh, tienen eh, rastros. y eso es lo que se ha pedido siempre, que la fiscal investigue. Claro, Eso se ha entonces, pedido siempre. investigó, pero no es persecución. Ujú. Ahora, ¿qué lo llevó a ese estado de tensión? Hay otros actores que lo llevaron al estado de tensión. ¿Te puedes imaginar tú, César, que 15 alcaldes de la provincia del Guayas, 15, pidieron ya la destitución de él? Y no solo eso, textualmente, Jaime Nebot dijo que los pillos deben estar en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que impactó en él, según lo dicho por el abogado? Lo que le hizo la fiscal, lo que dijo Nebot, lo que le preparaban a destitución, que además era una destitución que yo la dije en los medios y debe estar grabado en alguna de las entrevistas. Dije yo, pese a que existe, según la fiscalía, elementos de convicción claros y precisos del cometimiento de la infracción, pese a ello, él goza de la presunción de inocencia hasta que no haya sentencia ejecutorial en firme. ¿Y cómo es que iban a aplicarle el cota, ¿cómo se llama? De la democracia, el código de la democracia? Le iban Ujú. a aplicar y lo iban a destituir cuando no hay una sentencia en firme. ¿Cómo podía, por ejemplo, reunirse un montón de alcaldes que ya estaban listos para destituirlo y decir, lo destituimos por corrupción? Primero había que esperar que la aprueben. Podían acercarse a él y decirle, ve, nos estás haciendo un terrible daño al partido, así es que te pedimos que renuncies, te retires, pidas licencia, alguna cosa. Pero no pueden a una persona decirle, tú ya eres culpable. O sea, ese es otro tema que en el Ecuador tenemos que desterrarlo de la cabeza. Aquí en el Ecuador se juzga desde los medios de comunicación, se juzga Ujú. desde la política y ni siquiera ha concluido un proceso, pero ya es culpable. Ya es culpable y ya no le quita a nadie. Y si por ahí alguien dice, no encontramos nada, ¿cuánto te dieron? Entonces, no, se quedan en el aire toda la normativa en materia de derecho penal, porque entonces no deberían perseguir el delito, el cometimiento de un delito. Pero aquí yo me quiero detener para decir lo siguiente, a ver, y aquí esta entrevista, ojalá alguien le haga llegar esta parte a la señora fiscal general del Estado, con todo comedimiento y respeto, porque no le estoy diciendo nada en contra. Sucede que en el caso de Morales, y según las declaraciones del abogado de Morales, esta persecución lo llevó a la muerte a Morales. Entonces, si hubiera algún fiscal, por ejemplo, bien puede decir, no se van a atrever, pues, obviamente, porque es un peso pesado. Ujú. Decirle, señor Nebot, usted con esas frases que dijo que era un pillo y que tiene que irse a la cárcel, venga y responda. Y le arman una investigación penal a Nebot. O de pronto hasta por ahí alguien le arma una investigación penal contra la misma fiscal, la fiscal provincial que llevó a cabo el tema. Entonces esto me hace recordar algo que lo quiero decir. Cuando falleció Julio César Trujillo tenía 3 enfermedades, que después se lo supo. ¿Por quién se lo supo? Por los mismos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que cuando emitieron un boletín de prensa, dijeron lo siguiente. Ellos, los que quedaron vivos, dijeron Ujú. esto.
falleció por complicaciones de la hemorragia intracerebral, teniendo como causales coadyuvantes, o sea, todas se juntan, diabetes mellitus, tipo 2, cardiopatía hipertensiva y nefropatía diabética. Entonces viene un tema, estábamos ante una persona que tenía un problema de salud. Cuando él estuvo, creo que un día antes, en un evento, alguien le gritó, que es muy propio de la política, y el funcionario público sabe que está expuesto a eso. Quien camine por una calle y tiene algún cargo, alguien de pronto le grita y le dice, ve, pillo, o ladrón, o corrupto, o eres politizado, para decir cosas más suaves, o no eres digno, cualquier cosa. Pero no es que eso causó la muerte de la persona. O sea, un exceso verbal, en el caso que se haya dado, no causa la muerte de una persona, salvo que tenga un problema de salud, que él debía habérselo ya diagnosticado antes, para no exponerse. Según información de prensa, lo que tenía, y esto es una cuestión que no la dicen, o no la destacan, él tenía una linfocitopenia. Entonces, él no podía arriesgarse a tener problemas de estrés, de una cuestión de ansiedad y etc. cosas, porque podía tener un problema. Pero viene el tema, cuando esto pasó con Trujillo, inmediatamente la fiscalía ordenó una investigación penal contra una sola persona que se llama Graciela Mora. Y hasta el día de hoy, ella sigue siendo perseguida 24 de junio, porque supuestamente ella, con lo que le dijo a Trujillo, lo mató. Entonces, si hacemos el mismo símil, ¿quién lo mató a Morales? Entonces, ¿por qué no le arma una investigación penal a alguien que le dijo alguna frase a Morales? ¿Por qué no los investigan a los 15 alcaldes, por ejemplo, Claro. que lo iban a destituir? Porque eso fue de pronto la presión enorme que ejercieron sobre él para que él pueda en un determinado momento haber explotado. Aparte que todavía no conocemos las pruebas que han sido llevadas a Quito bajo custodia para ser analizadas sobre la causa de la muerte. Todavía no las conocemos. La familia dice que murió de causa natural. Esto en la prensa de hoy. Pero todavía no se sabe. De pronto por ahí arroja alguna cosa rara. Entonces, ¿por qué? Y aquí le hago un pedido a la señora fiscal general del Estado, muy comedido, muy respetuoso. Archive el proceso contra Graciela Mora, porque no tiene ningún sentido. Eso es de una injusticia total. Porque si usted no archiva, entonces armen un proceso de investigación de quienes le causaron la muerte a Carlos Luis Morales. Claro. Pues la misma lógica. O sea, una persona que sufre un tipo de presión política o algún tipo de afirmación, eso le causó la muerte. Solamente regálame un minuto para explicar. Claro, doctor. Sí. Lo que tenía Trujillo era 3 enfermedades. Diabetes mellitus tipo 2, que dice, en términos muy concretos, incrementa la posibilidad de enfermedad cerebrovascular o afectación de las arterias periféricas. Tenía cardiopatía hipertensiva, que aumenta el riesgo de un ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Y tenía nefropatía diabética, que provocaba esclerosis y fibrosis glomerular rural, causada por los cambios metabólicos y hemodinámicos de la diabetes mellitus. O sea, todo coadyuvó. Entonces, no le armen, no le tengan pues contra la pared a Graciela Mora, porque Graciela Mora fue una persona de las que tuvo de la más alta votación para el Consejo de Participación Ciudadana, y la quisieron convertir en el chivo expiatorio de la muerte de Trujillo. Entonces, señora fiscal general del Estado, no estoy ofendiendo a nadie, con todo respeto, archive esa investigación. Esa investigación no le hace bien a la fiscalía. Es una investigación absolutamente desproporcionada porque están potencializando los aspectos cognitivos de una investigación. Archívela, porque si no, entonces actúen de la misma manera con el caso Carlos Luis Moral y abran la investigación penal a los 15 alcaldes que lo iban a destituir, a Debot que lo insultó y a Raimundo y todo el mundo. Hay que actuar con sindéresis. De esa manera te he contestado el tema del prefecto Carlos Luis Morales. Claro, pero eso quedará ahí, doctor, porque yo creo que
¿Se continuarán las investigaciones ¿no? o una vez que ya ha fallecido el prefecto, toda la culpa le trasladarán al que se fue, al muerto? No, no, lo que provoca esto, el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal. El artículo 416 nos habla de que muerta la persona ya deja de ser sujeto procesal. Ese es el exacto término que hay que utilizarlo en esta cuestión. O sea, deja de ser una persona que deja de ser perseguida. Pero eso no quiere decir que esa persona ya automáticamente no se siga con la investigación. O sea, la investigación continúa. La investigación continúa. O sea, él ya no es sujeto procesal, ya no puede actuar. Artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal. Punto. Pero la investigación continúa, porque ahí están metidos. Sí, sí, el mismo Carlos Luis Morales presentó una denuncia contra los hijastros. Ujú. Entonces, si él muere, voy a poner este ejemplo para que se vea que no es así nomás. Si él muere, los hijastros ya se libran de responsabilidad, o por lo menos de ser investigados. No, pues, si incluso consta la denuncia de él contra sus hijastros. Claro. Aparte de que en esto la prensa la vinculó a la esposa también de él en esto, y se dice que la esposa no ha salido del país, que está aquí. Más bien están metiendo un recurso de habeas corpus para que pueda caminar con libertad, posiblemente para defenderse. Pero ahí de pronto comienza a aparecer el corazón del ser humano y comienzan a juzgar ya no con el cerebro, sino con el corazón. Y mañana terminan diciendo que no ha habido nada, pero ya es otro problema. Sí hay temas que preocupan, sí hay temas que preocupan, como por ejemplo lo que acaba de reconocer la ministra de Educación, y lo Mm. voy a poner aquí, que ojalá se vea la parte principal de aquí. Más arriba, doctor. Ya. 894. 84 millones No, menos 894, 800, 94 millones. 800, 894 millones. Tiene menos el Ministerio de Educación como presupuesto. Ya. Esto trae consigo, y además, a ver, me da pena que la señora haya actuado de esa manera, porque cuando renunció el viceministro de Gestión Educativa, Vinicio Vaquero, y él dijo una cifra que difiere en un porcentaje, pero mínimo, Chiquito. minimorum, porque él dijo, le quitaron 900 millones de dólares a la educación. Ahora aclara la ministra de Educación, Montserrat Kramer, que le han quitado 894 millones. O sea, se O sea, equivocó con 6 milloncitos. con 6 milloncitos, ¿no? O sea, un poco más y con las décimas, ¿no? Claro. Entonces, si hubiera estado allí Paulina, ¿cómo se llama? Martínez, Pamela Martínez, Pamela Martínez. ella daba con centavos, Claro. ella daba con centavos. Y Entonces, y 800, todos los movimientos hubiera dado también. claro, entonces 894 millones, pero esto no se puede hacer porque es violación de la Constitución. Y la Constitución dice que si esto se hace y se quita los recursos de la educación y no se los paga de manera oportuna y eficaz, las autoridades tienen que responder y tienen que ser destituidas. Entonces, otro tema, o sea, a plena luz del día, sí, sí le estamos quitando. ¿Y qué dice la norma constitucional? Que no se debe tocar, pues, el presupuesto de Entonces, educación. pero ya la constitución nos estamos acostumbrando que la educación se ha convertido en un papel que lo manosean las veces que le da la gana. Como es el tema este, de que no saben cómo sacarlo al IES de la crisis. Y mira esta información, a ver si allí sale. Grabar los décimos del afiliado podría ser la vía. A ver, a los afiliados les cobran les pagan los décimos, Nos pagan los décimos, sí. ya los décimos. Entonces, este señor que lo acaban el que no supo contar los muertos en la fuerza de tarea que ahora está en el IES, quiere grabar a los décimos que ganan los trabajadores, 13º y 14º sueldo, grabar, o sea, cobrarles, restarles de ese ingreso para con eso financiar algo del hueco que le acaban de abrir al Seguro Social. O sea, más impuestos a la gente, a los O sea, trabajadores. O o sea, sea qué pero, chistosos. pero al gran empresario nada.
al gran empresario nada. Claro. Entonces, todo esto es necesario que el pueblo lo vaya viendo, lo vaya analizando, vaya adquiriendo herramientas para analizar los temas, no coma cuentos, que ese es el gran problema de la ciudadanía. Y eso es lo que a uno lo hace dudar muchas veces, porque la ciudadanía, lo que pasa frente a su nariz, definitivamente ese rato ya lo hace suyo. Y después incluso dicen, yo lo vi, a mí me Claro. consta. Entonces, ese es el tema. Sí, Es el pero tema. es que ese, digo, es la forma de engañarlo, porque, por ejemplo, la ministra de Educación, en esa entrevista del Diario del Comercio, que sí la leí, ella lo que dice es que no hay recorte, sino que el presupuesto es más dinámico y flexible. O sea, el uso de las palabras, o sea, es lo mismo, o sea, les quitaron los 824 millones y punto. O sea, aquí hay No está, una violación de la Constitución y ya. a ver, como tú me estás provocando al tema, y a mí me gusta hablar con propiedad. Entonces, voy a tratar de ver si lo encuentro aquí. Endeudamiento, historia, estados, educación aquí. Dame 5 segundos. A ver, Ya. ya lo tengo. La parte importante, porque esto es llena de una cantidad de cosas, pero digámoslas también para que la gente la vea. Artículos de la Constitución, y esto sí nadie puede bypassarla, porque la Constitución es la norma suprema. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. Garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Área prioritaria, a la que le quitan el 25% del presupuesto. Luego dice que la educación, en el artículo 27 de la Constitución, constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. Eje estratégico. Antes dijo que es un área prioritaria. Luego, la educación responderá al interés público, artículo 28, y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Luego, la educación pública será universal y laica en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. Artículo 28 de la Constitución. Pero mire el artículo 347 siguiente. Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública, numeral 1. Numeral 2. Garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación pública. Y el artículo 348. La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. 3 conceptos. Oportuna, que no te vengan a pagar en octubre las inversiones que tienes que hacer ese año porque ya no tienes tiempo de ejecutar el presupuesto. Regular, de manera permanente y suficiente, que no te den menos de lo que tú necesitas. Y cuando dice el 348, que es clarísimo, que es el que más les pido a la ciudadanía que le pongan atención, el inciso segundo del artículo 348 de la Constitución. La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de los servidores públicos remisos de su obligación. ¿Cuánto tiempo debería durar en sus funciones la ministra de Educación? Que intenta a plena luz del día no solo no transferirle, sino borrarle del presupuesto 894 millones de dólares. Entonces el tema es, ¿está claro o no está claro? Está clarísimo. Quitando la norma constitucional que rige. Y a plena luz del día, como que no dicen nada, le quitamos 894 millones de dólares a la educación. Pero no es recorte, según la ministra, es un presupuesto flexible, dice, dinámico y flexible. Flexible para abajo. Claro, O sea, mermar recursos no es, no es quitarle. no, Entonces, es hacer un presupuesto dinámico y flexible. Esas son las palabras de la señora ministra de Educación. como es dinámico y flexible, ¿por qué no le pagan $2 mensuales de sueldo a la A la ministra? ministra, claro, Claro, es flexible el presupuesto. claro, qué chistosos que son. O sea,
Y el pueblo oye eso y a veces dice, sí, pues es flexible. Sí, es que no Pero ya, toca más. pero ya, incluso hasta en esto deberían cambiarle el nombre. Mira que yo siempre me gusta hacer recomendaciones. No me quedo solamente en el análisis, sino en la recomendación. Por ejemplo, qué bueno que tocas el tema, porque cuando el Ejecutivo envía el proyecto de presupuesto a la Asamblea Nacional a que le aprueben, que dicho sea de paso, No el ser aprobado. presupuesto del 2019 y el del 2020 no lo aprobó la Asamblea porque no dieron los votos, o sea, Ujú. no dieron el quórum, no los votos, y pasó por el Ministerio de la Ley en un acto de absoluta irresponsabilidad de los asambleístas. Porque es el momento que les da ganas de ir al baño, es el momento que van a contestar una llamada y después ya pasó el tema, ya se aprobó el presupuesto, irresponsables. Y así hay una cantidad de gente que hay que señalarla con el dedo, como cuando la Corte Constitucional no se pronunció sobre la consulta del 4 de febrero del 2018. Esos son los traidores, no otras personas que quieren señalar con el dedo. Entonces, aquí debería haber un cambio de léxico, porque presupuesto es presuponer, presupuesto. Ya aprobado, deberíamos ponerle otro nombre, ordenador de gasto, no sé, un nombre que se vea que ya es algo que hay que utilizarlo, porque todos los presupuestos después los manosean, todos los gobiernos, le pasan una partida a otro. Hay incluso un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de hace años, donde tuvieron la sinvergüencería de decir que no es un acto jurídico erga omnes, que en derecho se utiliza para de esa manera, de alguna manera, calificar a un acto que tiene obligatoriedad de ejecución de carácter general, erga omnes, sino que es una cosa que se la puede mover, Tribunal Constitucional. O sea, ¿por qué? Porque ese Tribunal Constitucional de ese momento, que no fue de los 10 años anteriores ni de estos 3 años, sino de años anteriores, lo que le decía al gobierno por quedar bien con el gobierno, haga lo que le venga en gana con el presupuesto. Por eso es que en algún momento se puso en una ley, en la ley del PISEC, que no se utilicen esos fondos, sino para este tipo de objetivos, para que no vaya al presupuesto, porque el presupuesto a veces no es más que una licuadora, donde se licúa todo. Por ejemplo, llega una deuda que contrae el gobierno ecuatoriano, que de acuerdo a la norma constitucional esa deuda debe ir prioritariamente ¿para qué? Para obras de infraestructura, y después tú ya no sabes en qué utilizaron, porque la plata la mezclan, y tú ya no sabes, como que tuvieras un fajo de billetes, no sabes si este billete era para educación, si este billete era para vialidad, porque le pegan una licuada de todo, deuda, todo. Hay que crear otro país, César. Ujú. Se perdió su oportunidad con Montecristi, porque Montecristi se pudo haber hecho más profundizar, no con exageraciones, no persiguiendo, no creando condiciones adversas, por ejemplo, al empresariado nacional, pero sí regulando, controlando y fijando pautas de cómo debería ser un país. ¿Qué es un presupuesto? Pero de una manera más clara. ¿Qué es la planificación? Por ejemplo, si tú lees la Constitución, la planificación está allí, pero ¿qué es la planificación? No es vinculante, es indicativa, es una planificación referencial. Entonces, el país debería tener dos tipos de planificaciones, una vinculante y una indicativa. Debería tener políticas permanentes y políticas que pueden ser coyunturales. Por ejemplo, ¿cómo puede no ser una política permanente, por ejemplo, asegurar lo que dice la Constitución, soberanía energética y soberanía alimentaria? Porque tú sin combustibles no vas a ningún lado. Ujú. Sin energía más que sin combustibles no vas a ningún lado. Y sin alimentos tampoco vas a ningún lado. Entonces, políticas permanentes, un régimen mucho más claro. Un régimen mucho más claro. Por ejemplo, la Constitución te invita a que legisles sobre la inversión extranjera y la nacional, porque dice que deben haber regulaciones de acuerdo a sus tipos. Artículo 339 de la Constitución. Entonces, aquí se dice la Constitución que hay que privilegiar la inversión nacional a la extranjera, que la inversión extranjera es complementaria a la nacional. O sea, lo primero, la inversión nacional, que es correcto, porque es la que genera ahorro interno.
Pero a la hora de la verdad, en la práctica, en el Ecuador privilegiamos la inversión internacional. Cuando hay determinadas actividades que las puede hacer el inversionista nacional. Entonces, hay que fortalecerlo al Ecuador como país y dentro del país, con los empresarios, los trabajadores, los profesores, todo el mundo. Crear un país más convivible, porque si no, se agrava la situación económica y vamos a entrar en una espiral ya no solamente de crisis económica, sino de violencia. Pero esas son las cosas que hacen falta. O sea, hacer que los gobernantes no tengan una ancha banda para manejarse, sino que sepan justificar lo que están haciendo. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que tú, por ejemplo, dices, el ministro tal acaba de dictar un acuerdo ministerial haciendo tal cosa? Entonces tú dices, voy a ver de qué se ¿De qué trata. se trata? Vas a la página web del ministerio, no hay ninguna información de ese acuerdo. O sea, tiene que ser una norma obligatoria y de cumplimiento, pero exacto. Tienes que tener tu normativa en tu página web, toda la normativa y actualizada. Hay instituciones incluso que tienen normativa desactualizada. Tienes que respetar el texto de la norma. Si tú creaste una institución mediante una ley, o sea, dentro de una ley, te voy a poner un ejemplo. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero está creada dentro de la ley de hidrocarburos. La Agencia de Regulación y Control Minero, lo mismo, dentro de la ley de minería. Y lo mismo la ley la Agencia de Regulación y Control Eléctrico. Entonces, si una ley dice que debe haber esa agencia, ¿cómo puede el presidente, mediante un decreto, unificar las empresas? Porque está desbaratando una ley, está afectando el espíritu de una ley. No puede ir allá. Para eso debe haber una corte constitucional. Pero que estén los temas y de oficio le diga, vea panita, venga para acá. Usted a pretexto de un decreto, que es una norma de menor jerarquía, y por el hecho de que usted tiene la potestad de desconcentrar y hacer una cantidad de cosas, me está afectando normas legales. Entonces, aquí la violan a la norma todos los días. Claro. Entonces, no puede ser. Tenemos que tener un país que tenga algún grado de recato y de pudor y de sostenerse a un ordenamiento jurídico. Porque eso no tiene sentido. Y eso lo hacen todos los días y prácticamente todos los gobiernos. Los de la noche a la mañana hago esto porque yo lo hago. Es que no es así. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía, ya prácticamente no existe la Secretaría de Hidrocarburos. Pero la Secretaría de Hidrocarburos existe de acuerdo a la ley. ¿Tiene sus funciones? No sé, pues. Ya la Secretaría de Hidrocarburos como tal, alguien, eso no tiene sentido, pero está en la ley, pues. No ha sido eliminada de la ley. Entonces, ¿cómo es que se manejan de esta manera? Por eso es que quien sabe la solución a futuro sea una constituyente, pero una constituyente seria, no donde vayamos a hacer una cantidad de shows e irnos a Montecristi, como que eso es lo único que tenemos que hacer para darle un contenido, o sea, mediático al tema. No, una constituyente, pero bien hecha, con gente responsable, que legisle no en favor de una tendencia, ni en contra, ni en favor de determinados empresarios o de algo, sino en favor del pueblo, que nos dé ese gran salto al futuro, porque el Ecuador no está preparado para nada. Cuando tú analizas el Producto Interno Bruto del Ecuador, y no me refiero al Producto Interno Bruto de este gobierno, porque alguien dijo una estupidez en algún programa que tuve una entrevista. El Producto Interno Bruto ha crecido, sí, claro que ha crecido, pero la composición del Producto Interno Bruto es lo que importa. O sea, ese queso, cómo está dividido. No que ha crecido, porque ha crecido, pero de la manera absolutamente anormal. O sea, más del 50%. Se dice que el tema llega mucho más allá, pero pongámosle una mínima del 50%. Es comercio. Somos un país que privilegia el comercio, somos un país especulativo. No somos un país productivo. Y al no ser un país productivo, la estamos embarrando. Porque no necesitamos políticas públicas para, de alguna manera, impulsar la producción, darle valor agregado a lo que hacemos. Incluso darle un valor de industrialización de la producción. No podemos tener un 13%
del Producto Interno Bruto en el sector industrial. Eso quiere decir que estamos en la edad de piedra. Entonces, claro, ha crecido el Producto Interno Bruto porque, compañeritos, estaba entre 35.000 y ahora yo lo dejé en 100.000, pero con todas las deformaciones. Entonces, tenemos que eso corregir. No podemos, ¿qué es lo mejor que se hace en el Ecuador? Y de esto no es culpable únicamente los gobernantes, la forma de ver la economía de todo el mundo. ¿Qué es lo que se inaugura? Vamos a inaugurar un nuevo mall. O sea, el mall aquí, el mall acá, el mall más acá. ¿Y cuándo inauguran fábricas? ¿Cuándo piden inversión privada, extranjera, para negocios particulares? Solamente piden para que vengan a robarse la carne del sector público. Entonces, hay que armar esto nuevo. Pero cuando hacemos propuestas, no para candidaturas, César, sino para que alguien oiga, escuche la experiencia de algunos años de la investigación, de ver tanto desmadre. Entonces dicen, no, es peligroso. En el pasado decían que una persona cuando piensa es peligrosa y la mandaban a desaparecer. Porque el que piensa, cuidado. Entonces mejor eliminémoslo como opción porque es mejor que reinen los ratones en vez de que el tema se lo trate de otra manera. Entonces comienzan a darte por todo lado, por la espalda, por golpes bajos, por donde sea. Y ya preparan una campaña también, que sé que la están preparando, donde quieren hacerme presentar como que yo fuera una persona de derecha, que soy un Bolsonaro ecuatoriano. Ah, O sí, sea, sí, le leías algo de eso. a ver, dejen de preocuparse de pavadas y de estupidez. Primero, que yo con la derecha nunca he congeniado, nunca he estado. La administración de Bolsonaro me parece repugnante. Pero, o sea, Es dejen de que, preocuparse de mí. verá, son tan, El enemigo de ustedes es... digo, son tan limitados que el, esa comparación de que usted va a ser un nuevo Bolsonaro es porque usted dijo que le gustaba la frase de la bandera brasilera que era orden y progreso. Eso es No, todo. o sea, no, y también una cosa que también la dije, que tanto Lula cuanto Bolsonaro se opusieron a que el mundo Ah, sí, industrializado, ¿sí?, decida por sí ante sí qué hacer con la Amazonía. claro, eso dijeron, Ya, y eso es cierto. eso es cierto. Lula lo Ya. dijo, Lula dijo, cuando le dijeron que si es el pulmón del planeta, la Amazonía brasileña, dijo, es verde y amarela. nada más. Ajá. Y Bolsonaro cuando Macron, con nombre y apellido, o sea, no se hagan bolas, cuando Macron, presidente de Francia, quiso crear un grupo de países que se preocupe de la Amazonía, es como que alguien diga, creemos un grupo de personas que se preocupen de cómo está manejada la casa de César Bermeo. Oye, es tu casa, fíjate Claro. joder. Entonces salió Bolsonaro y dijo un ratito, esto es brasileño, lo cual no quiere decir que yo esté en eso, o sea, en la política interna de Brasil con Bolsonaro. O sea, lo que estoy diciendo es que un país tiene que defenderse de los apetitos voraces de los países industrializados que quieren apropiarse. ¿Por qué les gusta la Amazonía? Por la emisión de oxígeno y además por el agua. Y el agua va a ser vital para muchos años. Y ahí es tal vez una de las fuentes de agua dulce más grandes del planeta. Entonces quieren meterse y obviamente no les dejan meter. Es como que mañana tuviéramos un presidente, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán, el que sea, y alguien quiera apropiarse de nuestra Amazonía y diga, no, la Amazonía es ecuatoriana. Es lógico, es normal. Por supuesto. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con la política de Febres Cordero o con la política de un determinado presidente. O sea, esas son las triquiñuelas sucias y baratas que hace un poco de gente para ver cómo me descalifican. No lo van a poder hacer, porque primero no les da estatura ni intelectual y no dan además la cara. Además son gente de octava, queriendo a mí hacerme aparecer como que yo no tengo claras las cosas. Si alguien tiene claro el tema ideológico, soy yo. Precisamente, y por eso he criticado a gente que le da lo mismo, Chana que Juana, porque lo Pero, tengo claro al tema ideológico. claro, doctor, pero justamente decir eso, el que usted se defina y diga, yo soy así, yo tengo claro, muchos le confunden como que usted tuviera un ego demasiado alto. Y eso también es No, lo que le dicen. no es ego, lo que pasa es que yo estoy definido. O sea, yo estoy definido. Pues te voy a poner un ejemplo, César. A mí me encanta el fútbol.
Ujú. Es más, yo jugué por ahí en un equipo de primera categoría, pero jugué en la juvenil. Hace muchos años, no voy a decir el nombre siquiera, pero jugué. No dirá que en Salí el del equipo. Politécnico. No, no, pero yo jugué, o sea, me encanta el fútbol. Y me encantaba especialmente el fútbol de antes. ¿Por qué me encantaba? No porque al futbolista se lo explotaba, que de hecho se lo explotaba. Yo por eso no me dediqué a futbolista, porque dije, yo me voy a morir de hambre aquí. ¿Por qué? Porque el futbolista se cambia de camiseta, pero como ante nada. O sea, un futbolista pasa de un equipo incluso contrario al otro equipo, al enemigo, pasa de un día a otro. Ujú. Mira, por ejemplo, el ejemplo de Messi. Messi tiene que haber recibido ofertas de muchos equipos. Messi casi creo que va a morir con la camiseta del Barcelona de España. Pero hay gente que se pasa del equipo, por ejemplo, del Barcelona al Emelec o del Emelec al Barcelona. Entonces uno dice, oye, eso no puede ser. O sea, uno tiene que ser leal a sus gustos, a sus principios, a lo que uno quiere una camiseta. No puede decir que me paso porque allí me pagan más. Entonces, cuando yo digo tal o cual cosa, no la digo con ego. La digo cuando yo digo, yo tengo claro tales cosas, porque he investigado, tengo mi recorrido, leo mucho, trato de que lo que leo entre en mí, porque hay mucha gente que lee y no le entra, digiero, por eso he tenido algún tipo de protagonismo en algunos temas. Voy a poner un ejemplo. Con poco conocimiento hubiera podido lograr que la saquen a la OXI del país, que lidere esa campaña. No, pues. Me trajeron los mejores bufetes jurídicos del exterior incluso a pelear por el tema de la caducidad y les gané a toditos. Porque mi tesis jurídica se impuso. Entonces no es que el ego, es una cosa, es el estar seguro, tener la confianza de lo que uno quiere hacer o de lo que está haciendo. ¿Tú crees, César, que yo para ponerme, por ejemplo, frente a un medio de comunicación, me pongo sin haber tenido un conocimiento profundo de numerosos temas? ¿Acaso que yo No, soy pues, como esos que van al internet, se bajan del cable una información y al otro día salen a hablar pavadas? No, yo no hago eso. Yo sí quiero hablar, por ejemplo, del mercado del petróleo, que es un tema que tengo, de alguna manera es casi una especialización mi conocimiento. Yo el mercado del petróleo lo sigo desde 1980 más o menos, 79, pero casi a diario. Entonces a mí no me van a meter cuentos. Yo sé cómo se ha manejado el precio del petróleo durante X años, prácticamente 60 años, un poco menos, 1980, 20, 40 años. Yo lo conozco. ¿Pero por qué? Porque quemo pestaña, estoy en la investigación, no me bajo del cable algo que diga un imbécil, que ha caído el precio del petróleo por la contracción de la demanda, no ahora con la pandemia, sino antes. Manipulación de la oferta, porque sé manejar la información de cargas en refinerías y etc. cosas, para darme cuenta quién está mintiéndole a quién. Pero no es porque yo me siento dueño de la verdad, pero para sentarme yo frente a una cámara, yo me preparo. Por eso es que cuando yo digo algo, lo digo con conocimiento. Un tipo me dijo una vez que fue en tu programa, creo, en algún programa que dijo, pero usted opina hasta de medicina. No, no es que opino de medicina, pero por ejemplo, sí puedo hacer esta crítica, ¿no es cierto? La Organización Mundial de la Salud dice un día que no hay cómo consumir hidroxicloroquina. A la semana dice que sí hay que no hay cómo, al otro que sí hay cómo, y así cambian de criterio. Hoy está en la prensa, hoy, 24 de junio, está en la prensa que hay 150 medicamentos que siguen probándose y que ninguno da resultado. Pero, por ejemplo, los medios de comunicación ya ponían que ya el interferón alfa 2B rebombinante, ese era el medicamento. Entonces, cuando yo salgo, digo, pero si yo leo aquí, acá, no tienen claro todavía el tema. El tema del coronavirus no lo tienen claro. No lo tienen claro. todo está en Uno, investigación por todavía. ejemplo, una persona sale y dice que no hay que usar las mascarillas porque a lo que uno no solamente respira, sino expira, a lo que uno bota, está botando bacterias, que allí es un caldo de cultivo y uno se vuelve a enfermar más. Dice, no usen mascarillas. Otros dicen, hay que usar mascarillas. ¿A quién le creemos? Entonces yo no llego a cuestionar la medicina, pero sí llego a cuestionar, a decir, pónganse de acuerdo.
Porque nos tienen a unos pensando que esta es la solución y a otros pensando que la solución es a 180 grados. Entonces, yo sí me preocupo de investigar. Soy un investigador nato. En eso me metió mi papá desde muy... El primer regalo que me hizo serio mi papá cuando yo era niño, me regaló un diccionario Larousse que hasta ahora lo conservo. Y me dijo, esto tienes que tener porque lo que más debe saber una persona es utilizar correctamente el lenguaje. Y después me enseñó a manejar máquina de escribir cuando tenía 15 años, no habían aceros. Claro. Y a mí a veces, porque se necesitaba una copia de un escrito, a esos años, me decía a mí, me llamaba y me decía, escríbeme este documento de 10, 15 hojas, pero no quiero que tenga ni una sola falta de ortografía, ni una falta mecanográfica. Yo volaba en la máquina. Que dicho sea de paso, todavía la tengo aquí. La máquina que aprendí a escribir. La tengo aquí a mis espaldas. Te la voy a mostrar. Esta fue la máquina de mi papá. Una Underwood. No sé si se la vea, la Sí, subo, sí, la sí. bajo. No, no, ahí está bien, doctor. Ahí está. Qué linda. Esta yo volaba cuando tenía 10, 11 años, yo volaba en esta máquina escribiendo. Y de esa manera ganaba algún dinero que mi papá me daba y me decía, pásame esto, te doy algo. Y me hacía trabajar. Entonces yo soy una persona, un investigador nato, una persona que investigo. No soy el tipo que me lanzo a hablar pavadas, ni rebobino el mismo cassette, no. Yo me preparo para transmitir algo, dejar algo. Como todo lo que hemos hablado ahora ha sido positivo para cambiar el país. Pero alguien me ve peligroso, entonces dicen, a ver, ¿de dónde nos cogemos? No le podemos decir que esta persona ha cometido esta falta y que fue señalado en tal año como un causante de un perjuicio al Estado. No podemos. ¿Y ahora qué le decimos? No me pueden decir que yo una vida, que yo soy borracho, soy abstemio total, no tomo un solo trago. No me pueden decir que yo vivo una vida airada. Mi esposa, desgraciadamente, ya Dios me la quitó. Pero yo vivo una vida absolutamente tranquila y respeto su memoria. Entonces no me pueden decir, no, es que este tiene un hijo fuera de matrimonio y por acá dejó no sé cuántos. ¿Qué me pueden ver? Entonces soy Bolsonaro. Claro, O sea, a claro. ver de qué se cogen. Hay Díganme, gente que le díganme encanta que inventarse las cosas, pues. díganme Claro. que no soy una opción. Perfecto, no se preocupen. Pero todo esto con ideas, con debates, pero no escudándose en un muro de Facebook, hablando cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que también he dicho yo. Si alguien quiere rebatir sus ideas, doctor, está abierto aquí el espacio para que venga y nos explique cuál es el temor que tiene justamente de que usted pueda ser candidato. Esa ha sido también la invitación acá a todos los detractores. Pero yo sé que, Yo, por ejemplo, ahí hay una señora que lo único que le encanta es insultar a todos los que no piensan como ella. Entonces ella no va a venir nunca pues a un espacio. Espero que los otros detractores a quien sí conozco quieran venir y están las puertas abiertas. claro, pero el problema es ese. O sea, me quieren bloquear como candidato siendo que no soy candidato. Sí, O sea, por si acaso me ponen un palo en la rueda. Eso es parte del folclore ecuatoriano. O sea, pero yo como tú me ves, César, soy una persona absolutamente tranquila. Yo no soy una persona, tengo sí mis sentimientos muy fuertes. Lo que yo defiendo, por ejemplo, cuando veo que al país lo hacen pedazos, yo salgo a defenderlo. Salgo a defenderlo. Porque han habido casos como el caso Oxy, que yo sí me enorgullezco de eso. Esa fue una lucha que nadie la ha hecho en el Ecuador, que nadie ha liderado. Y tengo una placa que colocaron en Petro Ecuador los trabajadores, una placa muy importante, que ya la voy a publicar, le voy a sacar una copia y si es posible hoy mismo la subo al Facebook. Porque hay gente tan estúpida que a veces dice, ¿y quién es ese doctor Tandazo? ¿De dónde ha aparecido? Es como que yo como tengo que un usted ha promedio, asomado ayer. no, yo tengo un promedio de entrevistas a veces de 3, 2, mínimo una diaria, pero por lo menos a veces 3 y hasta 4 entrevistas diarias. ¿Y quién es esta persona? Y además una cantidad de cosas que no tengo por qué decirles, pero esa persona hasta donde las papas queman. Y seguimos estando aquí con toda la tranquilidad, criticando lo que haya que criticar sin excesos.
sin exceso, sin insultos, sin insultos. Y nada más abriendo espacios de opinión para que la gente aprenda a pensar. Yo no tengo intereses económicos, no tengo familia, no tuvimos hijos con mi esposa. Entonces no estoy buscando tener un yate para no sé qué y el departamento en Miami. Estoy tranquilo. Lo único que siento es una enorme responsabilidad de ver cómo le engañan al país y de vez en cuando salir a decir, oye, no le tomes el pelo. No le tomo, como el pedido que le hago a la señora fiscal general del Estado de manera muy comedida. Archive la investigación contra Graciela Mora, Claro. porque si no, habrá una investigación contra los que le dijeron lo que le dijeron a Carlos Luis Morales. No estoy insultando a nadie, estoy diciendo actúen con coherencia, con sindéresis. Lo cual no quiere decir que yo lo defienda al uno, al otro, ni a quién le más acá. Claro. No, pues. Pero además, cuando yo me pronuncio, siempre cito la fuente, la norma, el razonamiento. No es que yo me lanzo así a la locura. No, no. Entonces, tranquilos, tranquilos. Ojalá les avance para poder construir un mejor país y que crean y que no crean que es fácil construir un mejor país. Ujú. Un mejor país todavía no lo hemos construido. Todavía se han hecho cosas. Yo, por ejemplo, ¿cómo voy a desconocer? Por ejemplo, que la mujer, hasta antes de la administración del expresidente Correa, prácticamente no se la tomaba en cuenta. Y de pronto vimos un gabinete casi miti-miti. Y hoy Así es. hasta creo que se le está yendo la mano porque hay más mujeres en la función pública que hombres en los altos cargos. Fiscal general, presidente del Consejo de la Judicatura y así. Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo no voy a decir que eso fue malo, pero tampoco tengo que, porque eso fue bueno, tengo que decir que fue malo tal o cual cosa. Han habido cosas donde creo que se debían haber hecho otras cosas. Porque no podemos pensar que las cosas son perfectas, sino perfectibles. Exactamente. Y claro, y Porque lo todo perfecto, hacen humanos, pues y los humanos tenemos lo, lo, errores. lo perfecto solamente viene de Dios. Exacto. Pero lo perfectible pues, es otra cosa. Entonces, no, es que los excesos. Entonces, si uno dice algo, no, ya nos atacó. No, yo no estoy atacando a nadie. Si mañana yo tomo una decisión o opino y digo, por ejemplo, me parece una barbaridad que hayan vendido petróleo comprometiendo el saldo exportable del Ecuador hasta el 2020, hasta el 2025. Fíjate, César, que el próximo gobierno va a durar de 2021 al 2025. El que gane, el que gane, no va a tener petróleo porque ya está prevendido. Ujú. ¿Sabe lo que es eso? Es gravísimo. Entonces yo digo, esto es grave. Entonces hay gente que dice, no, es que está criticando a las preventas que tuvieron antes. Sí, igualmente. Creo que se excedieron en preventas. Pero tampoco estoy diciendo, y el atrocinio, y el no sé qué. No, pero esa no es una política sana. No es una política sana que tú, por ejemplo, de tu sueldo, o de un funcionario público, de un funcionario privado, de un empleado privado, le diga, esto le ponía de ejemplo a un periodista el otro día. Le decía, ¿qué le parece si a usted, yo le pregunto que hasta cuándo le han pagado el sueldo? Y me dice, sabe que ya tengo cobrado hasta el 2025. ¿Cuál es tu futuro? Claro. Entonces, tenemos que ser, pero eso inmediatamente golpean el corazón o la mente de la gente y dicen, nos están atacando, nos están no sé qué y no sé qué. Y entonces comienzan a juntarse. A ver cómo destrozan este hombre tan peligroso, este Bolsonaro, que tienen que destruirlo. No, pues no hay tal. Pues, o sea, tranquilícense, dense un baño de agua fría, aprendan, lean y no solamente lean, digieran, investiguen, ataquen los aspectos de fondo de la realidad nacional, de fondo, no de forma. Por ejemplo, corrupción. Hay una corrupción interna, pero hay una corrupción externa, que es más grave que la interna. Y de esto he dado yo conferencias. Y he dado conferencias a Alianza País en el 2006. Conferencias a ellos. Ujú. El tema, los términos desiguales de intercambio comercial, la división internacional del trabajo, el arbitraje internacional,
el tema del financiamiento como un mecanismo de extorsión de nuestras economías para succionar el ahorro interno. O sea, eso también es corrupción. Es corrupción cuando nos pagan un precio deprimido por el petróleo, cuando debería valer por lo menos $200, y manipulan la ley de la oferta y la demanda, presionando para que haya una mayor oferta. Es corrupción. Es corrupción pagarle a alguien menos de lo que tiene que pagarle. Es corrupción cuando nos obligan a que tengamos determinadas leyes que vienen impuestas de moldes extranjeros. La corrupción tiene varias formas de presentarse. No solamente es la compra de insumos médicos. Entonces tenemos que entenderlo al mundo y tratar de, por lo menos, ver cómo se reorienta esto. Y para eso estamos para sumar, no estamos para restar. Pero sí estamos para no permitir que se enquisten los que no aman la patria, sino que siempre están defendiendo los moldes culturales, los moldes legales, jurídicos, económicos, sociales, de todo tipo, extranjeros. Lo cual no es chauvinismo, pero sí defender lo nuestro. Defender lo nuestro, porque a veces viene una ley que huele a intereses extranjeros. No, dicta la ley porque eso te conviene a tu país. No porque le conviene a una empresa que se desregule el derecho público ecuatoriano para beneficiarlos. Creo que hemos hablado bastante Así es, y les doctor. deseamos lo mejor a esas dos personas que andan insultando. Les mando unas bendiciones muy grandes que dejen de hacer eso, ¿no? Esto no les conviene a ellos mismos, están acumulando mucho odio y ese odio se viene contra ellos mismos. Exactamente, doctor. Especialmente hay dos personas que son muy conocidas que amanecen pensando en Augusto Tandazo, alguien les debe pagar para que hagan eso y anochecen. Yo no les paro bola, pero ojalá les haga feliz por lo eso. Si le estoy haciendo feliz o le está cayendo un dinero, le están pagando por eso, bueno, por lo menos me alegro. Con eso están comiendo y están viviendo. Pero destruyéndome a mí, no están destruyendo la ignorancia, la ambición, el egoísmo, no están destruyendo los males que aquejan a una sociedad. Es lo que hay que destruir. Gracias, César, por tu invitación y nos estamos viendo. Así es, doctor. Muchísimas gracias a usted, como siempre. Siempre salimos nutridos acá de conocimientos cada vez que usted viene a nuestro espacio Análisis Semanal. Doctor, muchísimas gracias. Un buen resto de semana y nos vemos el próximo miércoles, aunque el día sábado también tiene otro foro usted, doctor. El día viernes también nos hemos de ver en Hechos Ecuador y el sábado en Ahí este nos foro. hemos de seguir comentando y ahí estaremos. O sea, aunque estorbemos a mucha gente porque creen que solamente un cantante es el que puede cantar en un país. La música es hermosa, es otra de las pasiones que he tenido en la vida, la música. Pero una misma música la pueden cantar muchos cantantes y a veces unos mejor que otros. Pero cuando dicen, no, es que este es el cantante, de pronto le sale otro cantante que puede cantar mejor. Es mejor ver el universo. Si en el universo viéramos una sola flor, sería terrible. Si viéramos un solo animalito, sería terrible. La biodiversidad. Si los colores en los cuales nos movemos serían solo dos o tres, sería medio. Tendríamos que acostumbrarnos, pero tenemos esa gama de colores que se difumina. O sea, aprendamos a entender, leamos un poquito para vencer. El enemigo número uno que tiene el ser humano, que no lo ve, es la ignorancia. Y el ser humano, mientras más conoce, dimensiona más la ignorancia. El que menos conoce, cree saberlo todo. Esto lo aprendí yo cuando aprendí a jugar ajedrez. Y jugando ajedrez yo tuve algunos campeonatos en la universidad. Y mientras más aprendía de ajedrez, más me daba cuenta que no sabía nada. O sea, que decía, no, es que creo saber, pero estoy en la luna. Entonces, ese es un consejo. No es que se leen la mitad de un libro o bajan un documento del internet y ya están en O todo, se ¿no? lee en el prólogo, doctor. O se leen el prólogo, o en el rincón del vago ven el resumen. No, Exacto. no. Hay que vencer la ignorancia. Ese es nuestro enemigo. Hay que Así es, vencer. doctor. Porque ese es el enemigo que nos hace esclavos. Gracias, César. Y nos estamos viendo. Nos estamos viendo, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que se han unido a esta entrevista, a este análisis. Nosotros queremos agradecerles y invitarles para que el día de mañana estén con nosotros con más entrevistas acá en Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias y